en el Colegio Nacional de la Capital, hoy lunes 6 de abril del año 2026, reinauguración del edificio del Colegio Nacional de la Capital, un edificio, si se quiere, nuevo, Ipcajú, Iponá, Omimbí, Overajo, Yayay, Colegio Nacional de la Capital, próximo a cumplir 150 años de su fundación. Y esta es la fachada principal, y acá la imagen de un personaje muy querido por todos los estudiantes de todos los años, de todas las promociones, la figura de Benjamín Acebal. Esta es la fachada hoy, repito, hermosa fachada pintada, reconstruida del Colegio Nacional. Acá el parque, plantas, flores, de todo un poco, y una bandera paraguaya que sigue flameando como siempre, que es el motivo de orgullo de cada uno de los que pasamos por esta institución y que salimos de alguna manera a servir a nuestra querida República del Paraguay. La bandera paraguaya y el Colegio Nacional de la Capital, símbolos emblemáticos de la gran nación paraguaya. Así quedó el nuevo Colegio Nacional de la Capital. Esto es el enorme salón que a la vez es un centro deportivo de multiactividades, donde se realizó la ceremonia de reinauguración del Colegio Nacional de la Capital. Hay un lema que dice: Gobierno del Paraguay, Colegio Nacional de la Capital, la insignia 1877, y la frase CNC, somos gigantes. Y del otro lado, somos parte de la historia, que fue el sitio donde hoy se llevó a cabo la ceremonia de reinauguración, con la presencia del presidente de la República, ministro de Educación y las autoridades del Colegio Nacional de la Capital. Hermosa la institución en esta su nueva inauguración. Sean todos bienvenidos en este día en que la historia de un país nos convoca para un acto de significada relevancia, la reconstrucción y reforma integral del glorioso Colegio Nacional de la Capital, General Bernardino Caballero, con los títulos honoríficos que lo adornan, de alma mater de la cultura paraguaya, primera escuela civil del patriotismo, atalaya de la educación paraguaya, fundada en el año 1877 y desde el año 1950 en este edificio. Estimadas autoridades, comunidad educativa toda, estimados éxitos que hoy nos acompañan, al ver estos muros totalmente renovados, no solo observo ladrillos nuevos, pinturas nuevas, veo el renacer de una institución que fue y seguirá siendo el faro intelectual del Paraguay. Y no tengan duda, a eso apuntaremos, a eso avanzamos, con compromiso institucional, responsabilidad y una fuerte asistencia del Ministerio de Educación y Ciencia. Nuestra infraestructura se ha transformado y ahora es el turno de que nuestra pedagogía haga lo mismo. No es simplemente usar tecnología, es cambiar la forma en que sentemos la curiosidad de nuestros jóvenes. Mi compromiso es trabajar y trabajar hacia una transición sana, respetuosa y dialogista.
donde el estudiante sea un protagonista, donde el pensamiento crítico con buenos propósitos, queridos jóvenes, venza a la memoria mecánica y donde nuestras aulas sean espacios para recibir aprendizaje que sirvan para el correcto desenvolvimiento de los jóvenes, para que sean útiles para sí mismos, para sus familias y para el país. La modernización de estos muros es solo el escenario. La verdadera obra ocurre en la interacción entre maestro y alumno. Les comprometo a los docentes a que juntos nos empoderemos y habitemos esta nueva piel de nuestra institución. Y hoy, mirándole a cada uno de ustedes, mirándole a exalumnos, mirándole a los docentes, mirándole a los padres, quiero decirles que veo sobrados motivos de tener esperanza, y muchas, por un futuro no solo para este colegio, sino un gran futuro para nuestro querido Paraguay. Veo en suma muchísimos motivos para creer, como bien dice el hermoso himno que acaban de cantar, una patria más bella, una patria mejor. Habrán escuchado muchas veces a través de los medios, las redes, que se cuestiona hasta en tono de burla cuando yo hablo del resurgir de un gigante, que es lo que siento que hoy el Paraguay está viviendo. El Paraguay hoy está viviendo el resurgir de un gigante. Y queridos amigos y queridas amigas, si amar a nuestro querido Paraguay, si amar nuestra historia, si creer ciegamente en un porvenir mucho mejor, si eso es motivo de crítica, pues quiero decirles que estoy profundamente orgulloso que me sigan criticando por creer y por amar a mi querido Paraguay. El amor, la fe y la patria son las emociones más nobles que podemos tener. Por eso hoy les digo a todos ustedes, les digo, amo al Paraguay, amo a mi país, amo a este país no solo porque tiene el pasado más glorioso del continente americano, sino en vano decía el prócer cubano José Martí, que la historia del Paraguay se escribe en versos, como las grandes epopeyas griegas, sino porque tiene el presente más vibrante y el futuro más brillante. Nada ni nadie me va a desviar de mi convicción de que el Paraguay no solo ha sido un gran país en el pasado, sino que está destinado a serlo nuevamente en un futuro muy cercano. No tengo ninguna duda. Y les pido desde el fondo de mi corazón a ustedes, jóvenes estudiantes, que tampoco las tengan. Todavía más, al dirigir estas palabras en medio de estas históricas aulas del Colegio Nacional de la Capital, es simplemente imposible no creer en el resurgir de un gigante. No hay mejor ejemplo para ello, esta institución. Ustedes pueden decir con un enorme orgullo y convicción que son parte de la más grande tradición de este país. Este colegio fue indiscutiblemente un protagonista esencial de la reconstrucción del Paraguay después de la terrible y cobarde guerra de la Triple Alianza que dejó al Paraguay como una tumba a cielo abierto. Pero hoy, mis queridos compatriotas, sabemos la verdad. Los invasores no pudieron aniquilar al Paraguay y mucho menos pudieron con su espíritu indomable. Y así, al final de la carrera nacional, cuando la patria más lo necesitaba,
Las mentes más brillantes de la reconstrucción surgieron en este lugar, del Colegio Nacional de la capital. Como el mítico ave fénix, el Paraguay resurgió de las cenizas. Y una pieza central de ese renacimiento paraguayo fue este colegio en 1877. Es imposible no recordar a ese prócer civil de la República, Benjamín Acevedo. Este gran hombre no solo defendió al Paraguay en el arbitraje que culminó el laudo del presidente Hayes, mediante el cual evitamos la usurpación de la mitad del Chaco por parte de la República Argentina, sino que además fue consciente de que el país solo podría resurgir por una cosa: la educación. Y así fue el principal promotor de la fundación del colegio y su director durante 8 años decisivos, entre 1878 y 1886. Bien ha dicho un historiador paraguayo que el Colegio Nacional pronto se convirtió en el principal centro de la cultura paraguaya. En sus aulas pasaron muchos de los paraguayos más destacados e ilustres de la historia: Blas Garay, Manuel Domínguez, Emeterio González, Ignacio Apane, Teodosio González, Cleto Romero, Manuel Ortiz Guerrero, Agustín Pío Barrios Magoré, Justo Pastor Benítez y muchas otras luminarias de nuestra historia. También egresaron de esta institución varios presidentes de la República del Paraguay: Cecilio Báez, Pedro Pepeña, Liberato Rojas, Manuel Gonda, Eduardo Scherer, Manuel Franco, Eusebio y Eligio Ayala, Rafael Franco y el mismo Federico Franco, que hoy nos acompaña. Estoy seguro, estoy convencido de que esta larga lista de alumnos que llegaron a ocupar cargos de enorme relevancia es una lista todavía abierta, ya que muchos de ustedes serán el futuro de esta nación. El colegio fue entonces una verdadera cuna de intelectuales, de académicos y de presidentes. De estas aulas, literalmente, resurgió el Paraguay después de la guerra. Por eso es posible hoy, sobre los hombros de este mítico colegio, que podamos volver a hablar del resurgir de un gigante. No es sorpresa de tanta historia que el uniforme que llevan hoy tiene un peso. Es el peso de la excelencia, el peso de un pasado de grandeza, el de 22 del presidente de la República y de tantos intelectuales, artistas. Pero por encima de eso está el peso del futuro en cada uno de ustedes. Porque su futuro, el de ustedes, los jóvenes estudiantes, esa es su mayor responsabilidad. Nunca vayan a olvidar de ese peso y de esa responsabilidad que tienen. Yo no tengo duda que van a sostener ese peso y van a hacerlo ligero con la fuerza y con su determinación. Fue el gran Bernardino Caballero que da nombre a esta escuela y además un gran visionario y reconstructor fundamental del Paraguay, quien dijo: la educación es la base de la prosperidad. Por delante de todo lo demás, decía Bernardino Caballero, primero la patria. Les quiero pedir, mis queridos jóvenes, que hoy repitan conmigo: primero la patria. A ver, chicos, primero la patria. Ustedes, como estudiantes de la educación pública, son parte fundamental de esa patria. Ustedes son el Paraguay que nos genera el mayor orgullo, como también lo hicieron figuras legendarias de nuestra historia,
Ellos construyeron su propia historia y demostraron que podían ser más de lo que algunos esperaban de ellos. Ahora es el turno de ustedes. Ahora es el turno de ustedes. Hoy ustedes, al igual que lo hicieron los exalumnos de este colegio, siguen estudiando para ser más fuertes y para saber triunfar, solo con el propósito de crecer, que veo sus rostros se consigue llegar más alto. Cada uno de ustedes, queridos estudiantes del CNC, lleva en su hombro la responsabilidad de ser líder, la responsabilidad de crear desarrollo y de ayudar al prójimo, de ayudar a las comunidades. Por eso quiero que esta renovación del inicio rompa sus barreras y los anime a soñar todavía más grande. Porque nuestros sueños son el motor que nos impulsa para movernos. Por eso, chicas y chicas, quiero pedirles desde el fondo de mi corazón, sueñen en grande. Sueñen cuando nadie les dice que va a ser posible. Sueñen y luchen por esos sueños. Y siempre sueñen gigante. Solamente con la ambición, con el hambre de seguir formándose es que pueden y podemos todos juntos aspirar a ese Paraguay gigante nuevamente. Necesitamos que de aquí salgan los mejores técnicos, los mejores profesionales. Pero por encima de cualquier profesión, necesitamos que salgan los mejores ciudadanos, los mejores paraguayos. Aprovechen estas instalaciones. Cuídenlas porque son de ustedes, pero también porque detrás de ustedes vienen miles de chicos que también sueñan con estudiar aquí. Queridos estudiantes, docentes, padres, queridos amigos, hoy el Colegio Nacional de la Capital está de vuelta, indestructible, orgulloso, está más fuerte que nunca. Está de pie y listo para retomar su lugar en la historia. Disfrútenlo, aprendan, compartan y construyan las próximas páginas de la historia de esta gran institución. Por eso, queridos estudiantes, de corazón, gracias por no bajar los brazos durante este tiempo de la transición. Hagan que merezca la pena. Entren a sus aulas con curiosidad. Cuestionen, sean rebeldes, aprendan, equivóquense, pero vuelvan a intentarlo. Vale la pena ir más allá de lo que creen que es posible. Por eso, cuando estuve recorriendo hace unos días la renovación de las obras por primera vez, pensé que algo faltaba en este lugar. Porque la infraestructura edilicia es fundamental, las aulas, los laboratorios, pero también tenemos que pensar más allá, tenemos que pensar en la salud mental, en el deporte, para poder estar sanos física y mentalmente. Por eso hoy quiero anunciarles que luego del último recorrido que hicimos tomamos la decisión de ampliar la inversión para que puedan tener un nuevo campo deportivo aquí en el CNC. Acá lo tienen. Dentro de poco podrán disfrutar de su nueva cancha de fútbol con una nueva pista de atletismo, para que el mejor equilibrio entre la mente para que el equilibrio entre la mente y el cuerpo les impulse a alcanzar todos esos sueños y para que cada uno de ustedes pueda alcanzar su mejor versión. Ustedes se merecen esto y muchísimo más. Disfruten de esta nueva instalación. Corran, jueguen, fórmense, estudien, lean y aprendan sin cansarse. Porque el Paraguay de mañana, el Paraguay gigante, es el Paraguay que les espera y que les necesita a ustedes.
Estoy seguro que el futuro de nuestro querido Paraguay está en las mejores manos, en las manos de ustedes. Ahora quiero pedirle, que ahora con un poco más de entusiasmo, quiero que griten conmigo: ¡viva! ¡Viva el glorioso Colegio Nacional de la Capital! Muchísimas gracias.